Hola, en este tutorial vamos a explicar cómo utilizar el complemento Megastat para resolver problemas de hipótesis de una muestra para el valor promedio. Vamos a hacerlo resolviendo tres casos que ilustran tanto las muestras pequeñas como las muestras grandes, las pruebas bidireccionales como las pruebas unidireccionales, y también cuando tenemos un resumen de datos o tenemos los datos como tales. Iniciemos con el caso 1. Leámoslo aquí. Dice: caso 1. El gerente de una tienda de abarrotes cree que en promedio le visitan diariamente 175 clientes. Para verificar esta hipótesis, toma una muestra al azar de 40 días y encuentra un promedio de 161 clientes con una desviación estándar de 18 clientes. Verifican estos hallazgos la hipótesis del gerente a un nivel de significancia de 5%. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como ya habrán visto, esto se trata de una hipótesis de dos direcciones, o sea, bidireccional, en tanto que la hipótesis del gerente dice que cree que le visitan no más ni menos sino diariamente 175 clientes. Entonces la hipótesis nula va a decir que la media es 175 y obviamente la alternativa establece que la media no es 175. El líder alfa es el 5%. Y luego de esto, entonces, procedemos a utilizar el complemento. El complemento de Megastat para las pruebas de hipótesis, lo encontramos acá, tiene prácticamente seis diferentes hipótesis o pruebas a trabajar. La primera es el promedio versus un valor hipotetizado. En este caso, es la prueba que vamos a utilizar. Pero es importante que se reconozca que aparecen también estas pruebas donde dice comparación de dos grupos independientes. Esto nos va a servir cuando estemos comparando dos poblaciones, asumiendo que comparten un mismo promedio. También tenemos las observaciones pareadas, que son pruebas antes y después, ya las veremos en su momento. Y también las pruebas de proporción versus valor hipotético y la comparación de dos proporciones independientes. También tenemos una prueba para el valor de chi cuadrado. Muy bien, entonces vamos a tomar la primera de las pruebas, promedio versus valor hipotético, y aquí esto es muy sencillo. Vamos a ilustrar primero que tenemos dos opciones. Primero, ingresar los datos o ingresar un resumen de datos. Ingresar los datos es si tuviéramos acá, por ejemplo, en el caso del ejercicio, los 40 datos encontrados por el gerente. Es decir, tuviéramos los datos crudos, los puntajes crudos, entonces utilizaríamos data input y al marcar acá, pues simplemente marcaríamos los 40 datos. En este caso, yo necesito poner un resumen de los datos, toda vez que lo que se da acá ya es el resultado de haber hecho una muestra. Entonces, al seleccionar resumen de los datos, se habilita estas letras en negrilla donde dice seleccione un rango con una etiqueta, el valor promedio, el valor de la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Voy a salir un momento acá y voy a hacer exactamente lo que me pide. En este caso voy a poner muestra. Enseguida voy a poner el valor del promedio encontrado en la muestra, que es 161 clientes. En su orden me pidió la desviación estándar, 18, y finalmente el tamaño de la muestra, que es 40. Al tener esto así, entonces regreso al test de hipótesis, promedio versus valor hipotético, selecciono un resumen, ingreso acá entonces lo que me está solicitando. Tengo enseguida una casilla donde me está solicitando el valor del promedio hipotético. Aquí dice
promedio hipotetizado. En este caso, el gerente cree que son 175 clientes y por lo tanto esa es la media hipotética. Luego, en lo que es la hipótesis alternativa, acá Megastat me da tres opciones: mayor que, no igual y menor que. En este caso, la hipótesis alternativa que nosotros tenemos es no igual. Entonces ponemos no igual y finalmente solo vamos a seleccionar si es una prueba T, si tuviéramos muestra pequeña, o si tuviéramos, en este caso tenemos muestra grande, utilizamos el valor Z. Al haber hecho esta operación, pues acá nos podría dar o desplegar un intervalo de confianza. En este momento no lo vamos a utilizar y simplemente vamos a darle OK. El resultado de la prueba nos da el valor Z que toma ese estadístico muestral con relación a la media hipotetizada, un valor de 4.92Z. Pero en este caso lo que nos interesa es conocer el valor p-value. El valor p-value o valor de probabilidad nos da un valor muy pequeño que es prácticamente 0.60869. Este valor es muy pequeño comparado con el nivel alfa al cual estamos haciendo la prueba. La prueba nos la piden al 5%, que es 0.05 en decimales, y acá pues tenemos un valor mucho más pequeño que eso. Siempre que el valor p-value sea menor que el valor alfa, entonces procedemos a rechazar la hipótesis de nulidad. En este caso, la hipótesis de nulidad, que dice que la media es 175, se rechazaría, y por lo tanto vamos a concluir que el promedio en realidad no es 175 clientes. Nuestra conclusión sería entonces, en el sentido de que a un nivel alfa del 5% hemos rechazado la hipótesis nula, y en tal sentido concluimos que la media de los clientes que visitan diariamente la tienda no es 175. Vayamos al ejercicio número 2. En este caso, dice: una asesora de recursos humanos considera que en promedio los aspirantes a un puesto de trabajo en cierta empresa resuelven un test de aptitudes en más de 25 minutos. Y luego de someter a la prueba a una muestra al azar de 50 aspirantes, encuentra un promedio de 37.5 minutos con una desviación estándar de 8.75 minutos. Verifiquemos la hipótesis de la asesora a un nivel de significancia del 2%. En este caso, la asesora lo que está planteando es que el test se resuelve en más de 25 minutos. Por lo tanto, vamos a tener una hipótesis de nulidad que establece que la media en realidad es menor o igual a 25. Y una hipótesis alternativa que establecería que la media es mayor que 25 minutos. Tenemos un nivel alfa del 2%. Entonces, tal y como lo hicimos hace un momento, vamos a poner lo que Megastat nos va a solicitar. Podemos utilizar aquí la palabra muestra, luego ponemos el valor del promedio encontrado, que es 37.5, enseguida el valor de la desviación estándar de la muestra, 875, y finalmente el tamaño de la muestra, que en este caso es de 50. Teniendo ya esta columna, ingresamos nuevamente a Megastat y vamos a anotar ingreso de un resumen. Si seleccionamos nuestros datos de esta manera y luego el valor hipotético es 25 minutos. Pero la hipótesis alternativa, como vemos acá, dice que la media es mayor que 25. Entonces vamos a poner aquí mayor que. Dado que la muestra es de 50 datos, entonces seleccionamos la prueba Z y terminamos acá, dándole OK, y ya tenemos nuestra segunda prueba resuelta. Dice:
El valor Z, un valor Z muy grande de 10.10 y obviamente un p-value que acá, aunque está 0, sabemos que no es totalmente 0, no podría ser, toda vez que la probabilidad puede ser muy pequeña, pero no debería de llegar hasta 0 absoluto. Sin embargo, ya con este valor, obvio que vamos a rechazar la hipótesis nula y diríamos en conclusión que efectivamente el promedio es mayor a 25. Nuestra conclusión sería que a un nivel alfa del 2%, la hipótesis nula es rechazada. Y en consecuencia, el promedio del tiempo que tardan los aspirantes efectivamente es más de 25 minutos. Finalizamos con este caso número 3. Ahora dice, verifique la hipótesis de que el rendimiento de ciertas acciones en la bolsa de valores es menor al 12% a partir de la siguiente muestra al azar de los rendimientos mensuales observados. Asuma que la variable se distribuye de manera normal y utilice un nivel de significancia del 3%. Acá, estos son los rendimientos observados durante una muestra de 13 meses. Es importante hacer notar que acá dice que la variable, asumamos que la variable se distribuye de manera normal. ¿Por qué? Porque esta muestra es pequeña. Sabemos que las muestras pequeñas no necesariamente cumplen el teorema del límite central. A menos que las variables sean normales, la distribución normal va a ser, la distribución muestral, va a ser normal. Y por lo tanto, tiene que haber un supuesto de normalidad. Muy bien, la hipótesis que se plantea acá es que la media es menor al 12%. Por lo tanto, la hipótesis nula va a establecer que la media es mayor o igual al 12% y la hipótesis alternativa, efectivamente, que la media es menor que el 12%. Tenemos un nivel alfa del 3% y entonces acá vamos a mostrar, utilizamos test de hipótesis, promedio versus valor hipotético, y en este caso sí seleccionamos data input, dado que lo que tenemos son los 13 rendimientos muestrales. Seleccionamos acá y marcamos los rendimientos y ponemos el valor hipotético. El valor hipotético es 12, pero la hipótesis alternativa es menor que. Dado que la muestra es pequeña, ahora dejamos el ejercicio en test T y finalmente le damos OK. Nuevamente tenemos un valor T muy pequeño comparado con el alfa, el p-value es también muy pequeño, aunque veamos que tenemos un 3% y el resultado es 0.003. Entonces, dado que el valor p-value es más pequeño que el alfa, nuestra conclusión seguiría siendo que a un nivel alfa del 3%, la hipótesis de nulidad se rechaza. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que, en efecto, el promedio de los rendimientos de las acciones sí es menor al 12%. En una siguiente entrega vamos a trabajar lo que son las hipótesis de dos muestras, lo mismo que las hipótesis de proporciones de una y de dos muestras.